Bien, gracias por volver con nosotros, gracias por su sintonía. Estamos siempre aquí, hoy en este programa Sociedad y Seguridad Social, que cada viernes monta aquí Isabel Acevedo con invitados especiales, enriquecedores, de bastante amplitud del conocimiento que tienen para nosotros sentirnos bien. ¿Cómo es a quien tenemos hoy? Isabel, ¿a quién tenemos hoy? Andrés. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y de qué vamos a hablar, verdad? Ya tú sabes, Andrés, tenemos un invitado especial, como todos los viernes. Traemos un invitado con un tema interesante para toda la familia, y sobre todo que el tema es para toda la familia. Y usted a veces dice, ay, Dios mío, pero ¿cómo que me van a hablar de geriatría? Y eso es para toda la familia, porque uno de una vez se va hacia los abuelitos, ¿verdad? Y se va donde los padres, y hasta donde los tíos, oye, hasta la madrina y el padrino, uno piensa, menos en los pequeños de la casa. Pero desde pequeños debemos tener la cultura y de pensar que hay que cuidar a nuestros adultos mayores, ¿tú sabías? Por eso el tema es familiar. Y la inquietud es decir, del tú tema, me estás diciendo que en la casa cada miembro de la familia debe tener algo de geriatra. debe tener, claro, el conocimiento para poder manejarse mejor con el entorno en que estamos y sobre todo con las personas que acabo de mencionar. Vamos Porque a ver. los más chiquitos de la casa son los primeros que intervienen en la vida de los adultos. También, Andrés, la motivación del tema, además de traerle un tema interesante para la familia, es saber sobre un tema que nosotros pocas veces nos preocupamos, porque tenemos, vino el Alzheimer, el Día Internacional del Alzheimer, la tuvimos, fue este mes, ¿verdad? Tuvimos el Día de la Salud Mental, Sí. el Día del Adulto Mayor. Entonces uno se pregunta, ¿qué estará pasando con el adulto mayor y su cuidado? Entonces por eso tenemos la doctora aquí hoy. Pero siempre traemos como una evidencia de algo, ¿verdad? Un audio. Y le vamos a presentar a la doctora sobre un audio, sobre dos audios que tenemos para ver, porque usted dice, se queda sorprendido, médico geriatra, ¿y quién será ese? Vamos a ver en nuestro sistema, otra de las inquietudes, el segundo punto sobre el que queremos tratar el tema es qué están haciendo nuestras autoridades para trabajar esos temas de nuestros adultos mayores. Y es por eso que la doctora está aquí con nosotros. Y para evidenciar eso, vamos a ver un audio que tenemos acá. Yo lo que quiero saber, un médico geriatra, ¿en qué lugar lo consigo? ¿Qué plan tiene usted? El plan básico. Permiso, señora. Sí, sigo aquí. Tengo uno, ese está en el Centro Médico Dominicano Cubano. Sí. Solamente tienen ese. El Centro Médico Cubano me queda lejos por la zona universitaria. Es correcto, solo me aparece ese actualmente. ¿Algo más? En toda la zona del distrito solamente está ese. Solo me arroja resultado ese, pero el régimen contributivo actualmente. Porque yo quiero saber algún médico geriatra, ¿dónde yo lo consigo de nosotros? ¿Médico? Geriatra. ¿En Santo Domingo? Sí, aquí en Santo Domingo. En el Centro Médico Integral Santana Guzmán, Integral 2. En el Integral 2. Este centro, sí. Solamente en ese centro. Me queda muy lejos. Sí, y bueno, y el Abel González, pero no sé si el plan que usted tiene, no sé el plan la Abel González. No, el plan que yo tengo, el plan básico, no trabajan los geriatras con el plan básico. Ese que usted me está diciendo no es para el plan básico. Yo le voy a dar el contacto para que se comunique porque hay una Abel González que es la de la Independencia y otra que es la que no asista al plan básico. Como ustedes pueden ver, Andrés, público, ¿verdad? Dentro del sistema de seguridad social, en nuestro plan básico, esas son dos principales áreas del país que solamente tienen un solo médico geriatra disponible para toda su población. Pero no obstante, la presidenta de la Sociedad de Geriatría, el día primero, con la conmemoración del adulto mayor,
expresó un comunicado en el que dice que en los hospitales públicos no hay médicos geriatras tampoco. Entonces decidimos por eso tener aquí hoy a la doctora Asunción Abreu, y ella es justamente vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Geriatría. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Doctor, ¿qué labor hace el médico geriatra? Bueno, el médico geriatra es el especialista del adulto mayor. Así como el niño tiene el pediatra, que es su médico de cabecera, que cualquier situación que se presente, el familiar llama al pediatra, a eso mismo ocurre con el adulto mayor. El adulto mayor debe tener un médico que sea como el que maneja la orquesta. Ese es el médico geriatra, el que maneja la orquesta. Entonces, cuando decimos que maneja la orquesta, quiere decir que tiene un dominio de diferentes acciones, ¿verdad? Así es, así es. Porque generalmente tenemos dentro del sistema, cuando queremos ir a un médico, Andrés, generalmente decimos, ay, déjame ir donde un médico internista, ¿verdad? Seguro, para que la atienda, porque ¿Cuál el es la médico le dice diferencia todo. entonces del médico internista y el médico geriatra? Mira, lo que pasa es que el médico internista tiene una visión más enfocada en lo que es la enfermedad. Sin embargo, el médico geriatra no solamente se preocupa por lo que es el proceso de enfermedad, sino que es importante la parte de la prevención, la parte de la enfermedad como tal también, y la siguiente fase, que es la recuperación del paciente. Porque para el geriatra es muy importante que el paciente sea funcional. Y para el paciente también eso es muy importante. ¿Qué quiere decir funcional en un paciente? Funcional es decir, que se pueda desenvolver, los ancianos valoran mucho el poder realizar lo que son las actividades básicas de la vida, como caminar, ir al baño, todas esas cosas para un adulto mayor son muy vitales. Quizá nosotros lo vemos como algo normal y que no nos preocupa eso, pero cuando ellos se sienten independientes, eso le da a ellos libertad, es decir, ellos se sienten bien con eso. Por eso nosotros valoramos mucho lo que es que el paciente sea funcional. Y por eso, cuando hay procesos, enfermedades que debilitan, pues uno se preocupa por lo que es la rehabilitación del paciente. Ustedes reciben muchos adultos mayores, porque como este no es un país, es un país subdesarrollado, y una de las características de los países subdesarrollados es la no prevención, la no atención primaria. La mayoría de las personas dejan que las enfermedades le embarguen, le aparacen. Entonces ustedes encuentran muchas personas con muchos síntomas, con muchas enfermedades que se le acumulan. ¿Cómo ustedes tratan eso entonces? Porque ustedes parecen ser más especialistas que los especialistas. No, en realidad no somos más especialistas que los especialistas, sino que básicamente nosotros nos preocupamos por lo que es la parte de la prevención, y por eso nos gusta que los pacientes lleguen a temprana edad, porque eso permite que el paciente pueda adquirir hábitos saludables y llegar a lo que nosotros llamamos lo que es el envejecimiento saludable, que es la meta de todo adulto mayor. Doctora, hemos escuchado mucho la palabra en lo que estamos conversando acá, adulto mayor, envejeciente. ¿Cuándo nos consideramos, cuándo existe la consideración de adulto mayor? A partir de los 60 años ya en esta sociedad se puede considerar un adulto mayor. Ya hay en otros medios, Ay, países, yo estoy casi llegando. ya hay en otros medios, otras sociedades más avanzadas, más privilegiadas, que a partir de los 60, incluso hay algunos que 65, incluso hay algunos que lo consideran adulto mayor a partir de los 75 años. Wow. A partir de los 75 años. Sí, pero esos son criterios poco individuales. Y cuando empleamos el término adulto mayor y envejeciente, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, así es, son conceptos sinónimos, similares. El ambiente familiar, doctora, ¿cómo puede tornarse favorable a ese adulto mayor? Algo importante que usted mencionaba ahorita, y es desarrollar la cultura de lo que es saber, de que los niños cuando están pequeños sepan la importancia del adulto mayor, del abuelo, que los padres involucren a los nietos en lo que es el cuidado,
que estén disponibles para darle afecto a ese adulto mayor que tanto lo necesita. Porque una de las cosas que ya al final de la vida uno ve con más frecuencia es la soledad. Y la soledad realmente por sí sola ya es una enfermedad como tal. Entonces es importante que a temprana edad las personas se vayan involucrando en lo que es el cuidado del adulto mayor, para que el adulto mayor pueda desarrollarse en un ambiente familiar, en un ambiente favorable y sano, por lo tanto. Ok, eso es muy bueno, por eso ese juego entre el abuelo y el nieto y los hijos que por intermedio, abuelo, te traje al nieto, eso es favorable. Eso es muy favorable. Eso parece que es estudiado, pero que es innato, es algo como improvisado. Así es, así es. Los abuelos aportan mucho a lo que es la vida de los nietos. Los nietos que tienen sus abuelos tienen un desarrollo mejor, un desarrollo mejor. Eso se ha visto y se ha estudiado realmente. Ajá. Que ese vínculo es muy importante. ¿Sí? Sí. No, que usted sabe que en los últimos tiempos con la tecnología y todas estas cosas han separado un poquito, y eso en cierto modo ha perjudicado bastante a lo que es la relación. Sí, por eso, la tecnología le ha hecho daño a esa relación. Claro que sí. Por eso yo ahorita mencionaba y hacía referencia sobre los padrinos y sobre la madrina y el padrino, porque antes jugaba un rol fundamental, sí. y uno desde pequeño estaba pendiente del padrino, de la madrina, de ir a visitarlo, pero ya hoy eso como que se ha perdido, ya los muchachos ni siquiera saben que tienen padrino. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Ya, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Tenemos doctora. tan rápido. Y cuando volvamos, usted nos va a detallar cuál es la situación real de los geriatras, porque cuando usted me dice Isabel, que no hay en los hospitales públicos, eso es grimoso. Pero vamos a una pausa y entonces ella ya lo sabe, y nos viene con ese detalle. Seguimos en su programa Sociedad y Seguridad Social, en Periodismo y Sociedad, ¿verdad, Andrés? Recuerden que estamos conversando con la doctora Abreu, médico geriatra, sobre lo que es el adulto mayor, los cuidados del adulto mayor y por qué usted debe llevar o asistir a su médico geriatra. Yo tengo una imagen por ahí que me gustaría iniciar para una pregunta que le quiero hacer a la doctora, la imagen donde está el adulto mayor, el señor. Esa imagen me gusta y como que me llama mucho la atención con el tema, doctora Abreu, porque vimos ahora en la pandemia que el adulto mayor es la parte más vulnerable de esta situación de la pandemia. ¿Por qué es tan vulnerable el adulto mayor? Sí, bueno, lo que pasa es que con la edad el sistema inmunológico se va haciendo más lento. Entonces la capacidad de responder ante una agresión entonces también se va haciendo más lenta. Por ejemplo, vemos que la piel del paciente tiene numerosos cambios, se va haciendo más frágil. Entonces esa fragilidad hace que se pierda esa capacidad protectora de la piel. En sentido general, el sistema inmunológico se hace más lento y la capacidad de responder es más lenta. Entonces esto lo hace vulnerable a lo que son todos los procesos infecciosos. Además de eso, doctora, hay en ciertos momentos ya que como que la persona comienza a sufrir de diabetes, que no, a sufrir del corazón, comienzan ciertos males ahí, ¿verdad? Así a salir. Eso complementa la vulnerabilidad de que cualquier cosa se le pega al adulto mayor por esto. Sí, ciertamente el envejecimiento es un proceso continuo y que con él trae numerosos cambios en todos los órganos del cuerpo. Claro, unos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento, pero todos los órganos van cambiando. Entonces, esos cambios que se van produciendo en el organismo condicionan la aparición de diferentes enfermedades. Y por eso es que vemos que ya con la edad aparece la diabetes, los vasos sanguíneos se van haciendo más rígidos, aparece la hipertensión arterial,
y así el hueso se hace más frágil, eso condiciona a la aparición de artritis, y así sucesivamente se van presentando una serie de enfermedades que se complementan y también contribuyen a lo que es la vulnerabilidad del adulto mayor. Doctor, ¿por qué dice que hay tan pocos geriatras? ¿Es que el país no ha desarrollado esa carrera? Lo que Usted pasa es es vicepresidenta de la asociación. de la Sociedad de Geriatría, De la sí. Sociedad de Geriatría. Sí, la geriatría en el país es relativamente nueva. En el 2006 se empezó la primera escuela de geriatría aquí en el país, que fue en el Hospital Cabral Ibáez en Santiago. Y hay otra residencia que se formó más adelante en el Hospital Vinicio Calventi. Es decir, actualmente nosotros contamos con 2 escuelas de geriatría en el país. Nada más. Sí, hasta ahora sí. La sociedad está compuesta por alrededor de 70 geriatras que están formalmente, que pertenecen formalmente a lo que es la sociedad de geriatría. Y esto es... Es muy poco. Sí, realmente, pero hay un proceso de formación. Entonces, con lo que es el proceso de formación también, pues nosotros estamos tratando de que la población tenga conocimiento de la importancia de que el adulto mayor lo vea un geriatra. Doctora, esa importancia de que el adulto mayor lo vea un geriatra radica en que todas esas patologías que usted acaba de mencionar, ustedes la pueden tratar. No tiene la persona que ir a un especialista, que a otro especialista. Con ustedes están cubiertas todas esas. Sí, básicamente esa es la idea, porque con mucha frecuencia nosotros encontramos un adulto mayor que es hipertenso, que es diabético, que tiene artritis, entre otras cosas. Eso implica que el paciente va más o menos 3 consultas en el mes. Sin embargo, la preparación del geriatra permite que pueda manejar todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar en un adulto mayor. Hay excepciones, casos en los cuales el paciente debe ser derivado a otro especialista, pero el geriatra dirige más o menos, como decía ahorita, el geriatra dirige la orquesta, porque la intención de nosotros como geriatra no es trabajar de manera individual, sino que en la medida en que el paciente necesite ser interconsultado con otro especialista, pues nosotros derivamos al paciente. Solo que mantenemos el contacto de manera que o sea, el trabajo sea entre todos, que todos nos pongamos de acuerdo para un mejor manejo del paciente. Ustedes trabajan como si fueran un internista, pero para personas envejecientes. Exactamente, así es. Okay. Con la diferencia que le mencionaba ahorita de la preocupación por lo que es la prevención, la rehabilitación y la reincorporación del adulto mayor a lo que eso son sus actividades diarias. Okay. Usted hace como una especie de acompañamiento al adulto mayor. Con el tema del adulto mayor y el COVID, vimos muchas situaciones, inclusive las vacunas comenzaron por el adulto mayor, los mayores cuidados son al adulto mayor. Entonces, yo me digo, ¿solamente los adultos mayores se vacunan de COVID, doctora? No necesariamente. Hay algunas otras vacunas que deben ser aplicadas. Por ejemplo, en esta época debe ser aplicada la vacuna de la influenza, que usted sabe que la gripe, eso es algo viejo, eso no es nuevo. Entonces, esa vacuna está disponible para el adulto mayor. Y por aquello de que la defensa le ha bajado, es importante. Exactamente. También está la vacuna neumocócica, esa también debe ser aplicada al adulto mayor. Y también, si es necesario, si le corresponde, el refuerzo del toxoide, eso también es aplicable al adulto mayor. Esa parte de la vacunación al adulto mayor. ¿El toxoide para? Toxoide tetánico es para prevenir el tétano. Aquí yo pienso que por un tema de una cultura comercial no se le da como difusión a ese tipo de vacunas porque, por ejemplo, esas vacunas son gratis, están disponibles en el Ministerio de Salud Pública de manera gratuita y me imagino que dentro de la cobertura de las ARS están, pero no existe como una cultura del médico
la indicación de ese tipo de analítica. Perdón, de ese tipo de vacuna. ¿Ustedes qué toman en cuenta en cuanto a la analítica y las vacunas para los adultos mayores? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vacuna de la influenza, todo adulto mayor debe ser vacunado, pero más específicamente aquellos que tienen alguna enfermedad pulmonar, es decir, usted sabe que en los ancianos es frecuente lo que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes de preferencia deben ser vacunados. Los pacientes que son asmáticos también deben ser vacunados. En cuanto a las analíticas, pues nosotros usamos más o menos el esquema general de todas las analíticas que se le hacen al paciente, desde su hemograma, sus perfiles hormonales, de colesteroles y todas esas cosas. Nosotros siempre la incluimos en lo que es las analíticas básicas. Doctora, ¿cómo ustedes vencen, si se quiere, yo no sé un síndrome, pero una actitud que tienen los adultos mayores? Que es que ellos dicen, yo no quiero ir a médico porque ellos me van a encontrar alguna enfermedad. Y entonces, pero es por causa de justamente de la edad. Y de la inasistencia, que Exacto. no le dan continuidad a la asistencia a su médico. Sí, ese es un temor frecuente, pero por eso le mencionaba ahorita la importancia de que empiece temprano a asistir al geriatra, porque una de las cosas que nosotros tratamos de jugar un papel es orientar tanto al familiar como al paciente sobre lo que son sus posibles riesgos. Tener un riesgo no significa que usted vaya a sufrir una enfermedad, pero sí usted saberlo con tiempo le da la capacidad a usted de poder prevenir y así ya evitar situaciones más complejas que se puedan presentar. Entonces, ese temor hay que irlo dejando a un lado ya, ir a su geriatra regularmente. ¿Dónde lo encuentran a usted, doctor? Actualmente estoy laborando en el Centro Médico Dominico Cubano y en la zona oriental, un centro que se llama Asísteme. Eso es asistencia médica metodista. A eso como comunitario. Es un centro de atención primaria realmente. Metodista. Hay una pregunta, Andrés, que tú me la hiciste ahorita a la doctora, que yo te salté y no la dejamos que no conteste. Pudiéramos como retomarlo para que la doctora no se nos vaya sin decirnos a nosotros, a grandes rasgos. Yo entendí que tú le preguntaste a la doctora qué se estaba haciendo en el país con relación a los médicos geriatras y a la asistencia del adulto mayor. Bueno, realmente hay dos aspectos de esa pregunta. En la Sociedad de Geriatría estamos trabajando. La pandemia nos ha limitado un poco en todo lo que son las actividades, pero hemos estado trabajando de manera interna para tener en nuestra página un listado completo de todos los geriatras, donde están ubicados, generalmente centros privados, para que así la población tenga acceso, porque realmente conseguir un geriatra todavía se hace un poquito difícil, pero con esto vamos a tener la oportunidad de que todos los geriatras aparezcan en un directorio con sus datos, de manera que la persona tenga acceso fácilmente a ellos. La otra parte es que como sociedad también estamos en conversación con lo que es el Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hospitales no hay geriatra. Usted sí ha visto en los hospitales un letrerito que dice atención o preferencia al adulto mayor. Pero ¿qué pasa? Que también el letrerito dice preferencia a las embarazadas y a los niños. Cuando el niño va a la consulta, ¿con quién se encuentra? Con el pediatra. Con el pediatra. Cuando la embarazada va a la consulta, ¿con quién se encuentra? Va con su ginecólogo. Pero cuando el adulto mayor va a la consulta, tiene que ir a cualquier especialista. No se encuentra con el geriatra. Entonces, es importante que eso no sea solo un letrero, sino que se complete el proceso de que se formen las unidades de geriatría en los diferentes hospitales del país y empezando principalmente por los céntricos de aquí. Las unidades de geriatría permiten una disminución en lo que es
el gasto tanto al Estado como al familiar. En lo que tiene que ver con el Estado, si el paciente tiene que ir a una consulta con el cardiólogo, una consulta con el diabetólogo, una consulta con el reumatólogo, ¿cuántas consultas son? Como 3 o 4. 3 o 4. Sin embargo, la consulta con el geriatra permite que el paciente vaya a una consulta y eso ahorraría recursos al paciente. Y no hay movilidad. Y movilidad también. Hay muchos pacientes que para llegar al hospital tienen que tomar un taxi. Correcto. Un taxi le cobra una cantidad determinada de dinero. Y si lo tiene que hacer 3 veces al mes y volver, entonces ya imagínese el gasto que representa eso. Doctor, no, lo que quiere decir es que ya no terminó el tiempo, doctor. Ya. Se nos terminó. Sí, la corté sin querer, pero es que me tienen ahí con una mano así. Es verdad, con una seña. Diciéndome adiós. Y- Doctor, ¿no te puede volver aquí al programa? Claro que sí, por supuesto que sí, porque eso... Es importante que tratemos, y sobre todo, Andrés, que estuvimos viendo y vimos una imagen ahí, donde dice que República Dominicana, una población joven que se encamina al envejecimiento. Así es, así Entonces hay que tomar medidas desde los diferentes sectores para tratar el envejecimiento. Bueno, hemos llegado al final con la doctora Asunción Abreu, vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría, que está del Colegio Médico Dominicano, yo me imagino. Sí, es filial. Es filial del Colegio Médico. Entonces, estuvo con nosotros y va a volver. Gracias, Isabel, nueva vez. Un tema que a la gente le interesa, porque es un tema que le llega a la familia. Gracias. Y doctora. gracias a la a la orden. doctora por estar Gracias aquí a con usted. nosotros hoy. Nos veremos el próximo lunes hablando ya no de geriatría, o también de geriatría, porque estamos hablando de las enfermedades catastróficas en la tercera edad con el doctor Alfredo Polanco. Así que el lunes nos vemos.